Yo estuve en Cuba también como viaje a corto plazo. Para mí, como ha explicado Alfredo, los viajes a corto plazo cambiaron mi vida. Yo me acuerdo que yo le decía a mi pastor, es que yo quiero ir a África. Y él me decía, pero Jenny, estás soltera, eres muy joven. Dice, ves a Cuba. Y fui a Cuba. Dividieron los grupos y a mí me tocó con 2 hermanos de la iglesia perseguida de Francia. Éramos grupos de 3, yo y ellos 2, o ellos 2 y yo. Me regalaron un calendario y en el mes de mayo había una foto de Burkina Faso. Y cuando les pregunto, uno de ellos había sido misionero a Burkina Faso, es el hermano Paul Calzada. Y cuando regresé le digo a mi pastor, Damián, ¿me envías a Cuba para que Dios me hable más de África? Así que cuando Dios nos llama, Dios usa. En este caso usó Dios al de Made y yo estoy muy agradecida a Alfredo, a Juan Antonio, porque vinieron, de hecho estuvieron en mi boda, vinieron, me acompañaron cuando falleció mi esposo, así que no tengo palabras, ¿no? Dios me llamó desde muy pequeña, yo soñaba con esto, no sé si queréis es por la grabación, ¿verdad? Ok, está bien, por la grabación como queráis, no sé cómo se vea la grabación. Entonces, desde muy pequeña, a mí me explicaban en la escuela dominical la vida de los misioneros porque me daban un folleto. Y cuando yo fui en este ministerio a Shobi Malek, con Shobi Malek al norte de África, yo no me lo podía creer. No, porque había pasado tantos años soñando con África que el que ahora yo estuviera volando hacia África, digo, a ver, era una niña. Y Señor, ¿tú escuchaste mis sueños? Y Dios me habló y me dijo, no es que yo escuchara tus sueños, es que el que soñaba con que tú fueras a África era yo. Y así llegué a Burkina Faso. Y esta es mi casa. Y siempre digo, si hay un patio particular, ese era el mío. No solo porque cuando llueve se moja, sino porque Dios me enseñó que si abríamos las puertas, la gente entraba. Y Burkina tiene más de un 60% de musulmanes y más de un 37% de animistas. Y entraban en casa. ¿Y aquí no sabes quién es la anfitriona de mi casa? Yo. A mí me preguntan muchas veces, hermana, ¿y cómo evangelizamos a personas que están con otras religiones, por no decir ninguna en específico? Hermanos, créeme que la palabra es suficiente, como dicen cuando van a aprender español o castellano. ¿Qué castellano? Algunos pastores nos preguntaban, ¿qué castellano es mejor aprender? Y mi marido decía, pues el de la Biblia. Ay, pues esto no funciona. El de la Biblia, porque así no nos vamos a equivocar, ni vamos a aprender cosas que no debemos, ¿no? Así que nosotros aprendimos a abrir las puertas de casa para que entraran y nosotros le evangelizábamos, trabajamos con las mujeres, con los niños y la verdad es que se llenaba. Además trabajamos con el seminario, apoyábamos a las asambleas de Dios, en los fines de semana íbamos a las aldeas a apoyar a los pastores y así se corría la voz de que había unos misioneros que trabajaban con las mujeres y con niños. Por ello, porque las puertas de casa estaban abiertas, es que trajeron a Saki. Saki ahí tenía casi 4 años, le faltaba 3 meses para cumplir 4 años y pesaba 6,5 kilos. Y os enseño esta foto para que veáis la pobreza que hay en África, porque os podría enseñar miles, de hecho tengo miles de fotos. Os enseño esta foto porque este es mi testimonio y esta es mi familia. A ella la adopté y él era mi marido. Ella es Saki, ahora la llamé Esther, pero ella es mi hija. Y esto es lo que Dios ha hecho con mi familia. Y no ha hecho nada más y nada menos que lo que Dios está haciendo con una familia en Burkina Faso. Sí es cierto que mi marido partió con el Señor 2 años después de llegar al país. Sí es cierto que mi hija estaba enferma y que ahora estamos tratando algunas secuelas. Pero no he pasado
ni paso más que una mujer burkinabé. Y aunque es difícil reconocerlo, yo me siento privilegiada porque puedo entender a todas las mujeres burkinabé, a todas. Es más, no tengo más que mirarles para saber lo que está pasando en sus vidas y en sus casas. Él es Haruna. Él me ayudaba a traducir. En Burkina hay más de 66 lenguas, 66 etnias. 35 aún no conocen el Evangelio. Y él es de una de las etnias que se consideran no alcanzadas, es de la etnia Fulani. Él me ayudaba a traducir cuando yo compartía, cuando yo oraba por los enfermos, él traducía. Luego le decía, Haruna, ya no voy a orar, porque sé que Dios te escucha. No, mami, no, me llaman mami, no, mami. Digo, sí, no tienes por qué pedirme que yo ore para traducirme, porque Dios te escucha en tu lengua igualmente. Entonces, así empezó a orar, luego le empezaba a pedir que se preparara un pensamiento y yo oraba, Señor, llámale al ministerio. Y así fue. Dios le llamó al ministerio juntamente con su esposa. Y a su esposa, su hija, su hijo, y esta es mi niña algunos años después de la foto que vieron. Y los Fulani fueron la primera etnia que conquistó el Islam en África. Entonces los primeros misioneros cuando fueron allá tradujeron el nombre de Dios a Alá porque era lo único que conocían, pero le discipularon. Les dijeron que Dios era un Dios vivo, real y un Dios que hace milagros. Y para decir que Dios es muy, muy bueno, en Fulfulde, que es el idioma de los Fulani, es Alá Nawodi Sanne. Entonces yo quería alabar al Señor en Fulfulde esta tarde, pero tengo un micro. Entonces no quiero petar oídos de nadie. Entonces si queréis bajar el micro o queréis que me arriesgue y cantemos, decidís, ¿eh? ¿Se puede bajar el micro? Por favor, bájalo, porque si no, no canto. Bueno, a ver, repetir conmigo. Alá Nawodi Sanne. Alá Nawodi Sanne. Y significa Dios es muy, muy bueno. Amén. Cuando me digas, abro la boca de canario. ¿Ya? Cantar conmigo, ¿eh? Dice así. Alá, alá, Nawodi Sanne. Alá, 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 Nawodi Sanne. Alá, 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 Nawodi Sanne. Ya, alá, Nawodi Sanne. Ya, alá, Nawodi Sanne. Alá, 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 Nawodi Sanne. Alá, 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 Nawodi Sanne. Alá, 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 Nawodi Sanne. Ya, alá, Nawodi Sanne. Ya, alá, Nawodi Sanne. Ya, alá, Nawodi Sanne. ¡Ay, ay, 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 ay! Y así, ya no puedes subir. Y así es como hacemos fiesta las mujeres en Burkina Faso. Y hacemos fiesta, en mi caso, porque tenemos nuestro primer pastor y de la etnia Fulani. Y esta es nuestra primera iglesia, la iglesia en el norte, donde compramos el terreno, construimos, implantamos nuestro pastor y llegaron los grupos terroristas. Pues sí, fue complicado. Tuvimos que salir del norte, 1,5 millones y yo, pero no dejamos de trabajar. Seguimos teniendo 50 familias en el norte del país, con las que seguimos trabajando cada mes. Tenemos 2 hermanas que nos ayudan, porque hermanos, mira, veníamos de camino con Alfredo y usábamos el GPS, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajaba con mi marido, usábamos un mapa en aquel entonces. Y entonces mi marido me decía, ¿salgo en esta? ¿Salgo en esta? Y yo digo, a ver, si no hay ninguna señal que te diga salir, pues no nos movemos. Y así es el camino, hermanos. Si hay un obstáculo, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos o cogemos una desviación? Cogemos una desviación. Bueno, ¿que no se puede seguir abriendo la iglesia? Ok,
Pues seguimos trabajando de otra manera. En nuestro caso seguimos con estas dos hermanas evangelizando. Cada vez que estoy en Burkina nos reunimos, oramos, estamos 2 días, ministramos y regresan. Cuando yo salí del norte pensé que todo el problema se iba a acabar en 2 meses. Pues no, pasaron 2 meses y 3. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres ahora que haga? Yo pensaba que iba a estar toda mi vida en el norte. Ya teníamos la iglesia, el pastor. A ver, no es fácil tener todo esto. Y Dios me dice, bueno, empieza de cero. Así que en unas navidades vinieron a visitarme esta familia que conocí en una de las iglesias. Ellos habían terminado el seminario, estaban en sus prácticas y yo le pregunté, bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Ellos dijeron, nos gustaría abrir una iglesia, igual más adelante. Y dije, pues fijaos que yo también, porque no puedo ir al norte. Y yo pensaba, estaré unos meses, ¿qué va? Nos quedamos allí, hermanos, abrimos la iglesia, compramos el terreno, hicimos las reuniones debajo del árbol, porque hace mucha calor en Burkina. Cuando digo mucha calor, es en el mes de abril llegar a 50, así que es mucha. Luego usamos una choza de palma, luego un hangar, luego empezamos a levantar paredes y bueno, es mi primera vez en venir a esta iglesia. Así que hermanos, deciros que Dios ha prosperado la obra, ya no cabíamos en esta iglesia tan bonita que hicimos, que pusimos cortinas y todo, sino que estamos en el local de nuestro centro de formación. Y cuando ya estábamos allí, hermanos, de hecho, a todos nuestros pastores, porque la visión no es solo abrir iglesias, sino formar pastores que abran iglesias. Entonces, todos nuestros pastores los apuntamos. Cuando digo los apuntamos, es todos nosotros, porque yo voy en representación de la misión española. Así que los apuntamos en la Escuela Superior de Teología para que ganen su licenciatura. Entonces, las Asambleas de Dios llamó al pastor Huedragó para que fuera uno de los profesores del nuevo seminario que tienen. Así que ya no solo estamos abriendo iglesias, sino que estamos formando. Ya cuando esta iglesia en el centro sur estaba formada, establecida, yo empecé a sentirme inquieta. ¿Por qué era? Porque descubrí que a Dios le sigue gustando empezar de cero. Conocí al pastor Traoré, él vino a hacer sus prácticas porque estaba en el seminario, a nuestra iglesia en el centro sur, volví a hacer la misma pregunta, ¿y qué vais a hacer luego? Hombre, me gustaría, y yo dije, Señor, por eso estaba inquieta, ¿verdad? Al Señor le gusta empezar de cero. Fui a su aldea, empezamos en un local, tuvimos oposición, oramos, ayunamos, fuimos delante del rey de la aldea porque vinieron oposición espiritual con machetes, palos y el resto. Entonces Dios nos dio gracia delante del rey y nos dejó abrir otro punto de predicación, no en el mismo, pero nos pidió que no nos fuéramos. Y no nos fuimos. Y seguimos la obra en otro lugar. Y esta es nuestra iglesia en el centro norte, donde empezamos, igual que todas, debajo de un árbol. Ahora ya tenemos nuestra iglesia y decorada de Navidad. La verdad es que no hemos podido pintarla, pero vinieron unos hermanos a festejar la Navidad con los niños, decoraron y yo dije, bueno, si os gusta, quisieron dejar la decoración todo el año. Entonces, si os envío foto en febrero, en marzo o en mayo, no penséis, no, es que Jenny solo va en diciembre, no, es que siempre está decorada. A ellos les gusta y a mí también, ¿por qué no? Hasta que podamos pintar. Yo creo que aunque pintemos, la vamos a dejar, porque si les gusta. Y esta es nuestra iglesia de Centro Norte. Luego, ya habéis visto, ¿no? Mi hija, Dios hizo la verdad que un milagro, pero Dios me ha enseñado que la malnutrición deja secuelas. Y me lo ha enseñado con mi hija. Y mira que llevo años en Burkina. Mi hija tuvo una dislexia muy fuerte, no supieron tratársela. Esto originó una migraña atroz, se le inflamaba toda la cara. Los profesores nos dijeron que no podían tenerla allí porque estaba todos los días en la enfermería. Así que estamos aquí en España, la están tratando. Cada 2 meses y medio sigo yendo a Burkina. Y yo pensaba, ¿no? Porque vinimos al médico, venimos a firmar unos documentos y resultó que era el 17 de febrero cuando llegamos del año pasado. ¿Sabéis lo que pasó luego en marzo, no? Pues no me dejaron regresar. Yo vine para 3 semanas y nos tuvimos que quedar. Y Dios me enseñó que podía estar trabajando a distancia. Y yo pensé, bueno, manteniendo los proyectos que tenemos, porque nos sorprendió a todos, y vi que los podíamos mantener, pero Dios me sorprendió,
porque además me llamaron en julio que querían construir un pozo. Me dijeron, ¿tienes algún lugar? Dije, amén, sí. Ya no tienen que nuestras mujeres que caminar a las 5 de la mañana para tener agua, ni que pasar peligro. Luego me llamaron en octubre, queremos construir un comedor. ¿Tienes algún? Sí. Y yo sorprendida, Señor, aún estando aquí y yendo, porque en cuanto abrieron las fronteras me fui a Burkina en agosto, aún yendo cada 2 meses y medio, seguimos los proyectos. Y yo pensé, bueno, pues ya con el pozo, el comedor, los proyectos 2020, con todos los que tenemos, suficiente. No, mis pensamientos están muy lejos de los suyos. Me volvieron a llamar, Jenny, ¿trabajas con refugiados? O sea, con los desplazados internos, porque han huido más de 1,5 millones del norte a causa del terrorismo. Yo les dije, sí. Y ellos dijeron, bueno, queremos ayudarles. ¿Qué podemos hacer? Y yo les dije, vamos a hacer 3 casas y vamos a darles arroz. 75 sacos de 50 kilos de arroz y 3 casas. ¿Para quién? Una casa para una de nuestras familias de los niños apadrinados que tuvieron que huir sin nada. Y 2 para nuestros pastores que huyeron amenazados del norte. Y estando orando, Dios me dijo, bueno, Jenny, estás comprando el terreno para hacer casas, vas a edificarles casas y yo le decía, y el Señor quería que abriéramos 2 iglesias más. Entonces compramos el terreno de al lado donde íbamos a construir la casa y ya tenemos allí a los pastores. Hermanos, mira, yo estoy animadísima. Yo estoy a 100 solamente en pensar que aún a distancia y con la pandemia vamos a abrir 2 iglesias. Y yo pensaba que yo era la que más animada estaba, pero no. Ellos, los pastores, están a 100, están animados. Ellos han plantado en el terreno una placa de AD, porque allí todo lo hacemos con AD, Asambleas de Dios, para que todo el mundo sepa que vamos a tener una iglesia. ¿Y sabes dónde están haciendo los cultos ya? Debajo del árbol. Ya estamos allí, aunque aún no tenemos las casas construidas. Ya tenemos 2 iglesias más. Y yo decía, bueno, todavía mis pensamientos están muy lejos de los suyos. Dios es el que está más animado y más interesado en que se hicieran esas 2 iglesias. Yo pensé, estos son los proyectos del 2021 y Dios me dijo, Señor, ahora. Y Dios empezó a mostrarme todas las etnias que no están alcanzadas en Burkina, 35. Y Dios me mostraba la manera que vivían esos pastores en lugares donde no los querían. Hay etnias que solo tienen 1 o 2 iglesias y otras que no tienen ninguna. Pero ¿sabes cómo están los pastores que están allá? Cuando ni siquiera los quieren, cuando están perseguidos, cuando no les dan una casa para alquilar, ni siquiera un terreno para que siembren. Y Dios me hablaba, vamos a ir con ellos, vamos a apoyarles y vamos a ayudarles a que abran más iglesias en los campos que no están evangelizados. Y yo digo, Señor, ¿y cómo? Y el Señor me mostró con la ayuda de hermanos que quieran dar solamente para este proyecto. Y yo dije, ¿y cómo? Y hablo con el de MADE. Y el de MADE me dice, Jenny, ¿y cómo? Y digo, pues Dios me ha dicho que hable y que hable a los hermanos, porque esto no se puede levantar con subvenciones. Pero hay hermanos, ¿no?, que tienen empresas, pequeñas empresas, que aunque den poquito, hermanos, se desgrava Hacienda, ¿no? Y te desgravan y te dan tanto por ciento, creo que es un 30. Hermanos, con ello. Y el Señor me habló y me dice, Jenny, ¿ya están apoyando? Y yo dije, todavía, estamos empezando. Y el Señor me dice, Jenny, ¿tú qué tienes en tu mano? Bueno, lo que yo tengo en Burkina son los programas de ayuda social, las iglesias y el programa de apadrinamientos. Y Dios me dijo, ¿qué? Digo, ese es el programa de apadrinamientos. Hermanos, empecé a apadrinar a los niños, porque la mayoría de nuestros niños son de otras religiones, porque los estamos alcanzando para Cristo. Pero ¿cómo vamos a dejar estos pastores que están en aldeas que no están alcanzadas, donde están perseguidos? Porque bendiciendo estas familias, ellas llegarán al pueblo que no está alcanzado. Y así, hermanos, empezamos. Tenemos una iglesia en el norte,
2 iglesias en el centro, otra que vamos a abrir en el centro oeste, otra que vamos a abrir aquí con una etnia no alcanzada y 3 que estamos apoyando en las zonas donde no han sido evangelizadas, donde hay menos de 3 iglesias por etnia. Pero aún así, hermanos, no dejamos los proyectos que estábamos teniendo. ¿Por qué? Dios, hermanos, nos ha enseñado y me ha enseñado que Él es el Dios de la obra. Así que nosotros tenemos este proyecto de formación donde es autosuficiente, ya no tenemos que apoyarles. Las mujeres trabajan, aprenden a coser, aprenden a tejer, aprenden a hacer jabón. Este es el pozo del que os hablé, aquí está. Este es el comedor que hicimos, aquí está. Y este es el centro de formación donde nos estamos reuniendo porque ya no cabemos en la iglesia. Por cierto, en diciembre viene un grupo, como dijo el pastor Alfredo, vienen 12 días a construirnos una iglesia. Así que si el Señor sigue abriendo puertas, nosotros vamos pasando. Yo a esto lo llamo compasión. ¿El qué? Bueno, lo que otros llaman ayuda social, ayuda humanitaria, cooperación internacional, cooperación al desarrollo, tercer sector, yo lo sigo llamando compasión porque lo leo en la palabra. Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Así que, hermanos, siguiendo sus pasos, siguiendo su ejemplo y no dando comida para que vengan a la iglesia, sino que porque predicamos y los queremos pastorear, es que vamos a sus casas, los visitamos y cuando vemos en la situación en la que viven, es cuando levantamos este tipo de proyectos. ¿Qué proyectos? Ayuda alimentaria, ayuda a la salud, ayuda sanitaria. Trabajamos con los refugiados, con los desplazados, trabajamos con los niños que no pueden pagar su colegio. Eso es lo que estamos haciendo, pero porque ellos vienen y nosotros solo los estamos pastoreando. Trabajamos también con la malnutrición. ¿Cómo vamos a dejar de trabajar en un país donde hay más del 40% de malnutrición? Burkina sigue siendo uno de los países más pobres. ¿Y por qué hay tanta leche en polvo? Bueno, la mortalidad en el parto de las mujeres es muy alta. Casi todas las personas que vienen son abuelitas y tías. ¿Por qué? Porque su mamá murió en el parto y los niños llega un momento que caen en la malnutrición. Y ella es nuestra hermosa pastora, es la hermana Ivette y es la esposa del pastor Huedragó. Trabajamos con la familia pastoral. Los pastores nos ayudan en el área ministerial porque las mujeres no pueden predicar, no pueden hacer ciertas cosas, pero sí que me pueden ayudar en el área de la evangelización, en las casas, de las visitas a los enfermos, de la malnutrición. Así que trabajamos con toda la familia. Y ahora tenemos una iglesia aquí, en esta aldea, donde está pastoreando un pastor que vino del norte. Seguimos teniendo el programa de apadrinamientos y ya tenemos 200 niños para la gloria del Señor. Nosotros, cuando hacemos la entrevista con las familias, les invitamos a que vengan a la iglesia, les explicamos que somos un programa cristiano, pero nunca les obligamos. Yo os he dicho que la mayoría de nuestros niños apadrinados vienen de familias que no son cristianas, de otras religiones. Nosotros no hacemos acepción, ni de religión, ni de sexo, niño, niña. Todos están bienvenidos a nuestro programa de apadrinamientos. ¿Y qué hacemos? Les pagamos el colegio, les pagamos todos los recibos de salud, les damos comida, bicicletas cuando el cole está lejos. Y como digo, no obligamos, pero sí invitamos. Los niños vienen todos. ¿Qué ocurre cuando los niños aprenden las canciones? Aprenden las lecciones en la iglesia, que las llevan a sus casas. Y Dios usa a estos niños para que sus familias sean transformadas. La mitad de los que bautizamos en la iglesia del Centro Sur este año fue fruto del programa de apadrinamientos. Pero no solo Dios está bendiciendo a las familias, sino que Dios está bendiciendo al país a través de este programa. ¿Cómo? Por ejemplo, Mayu fue nuestro primer niño apadrinado. A él lo tenían en el campo cuidando ovejas, cuidando vacas, que no es nada malo, pero para una persona mayor. Si tienes edad escolar, la obligación es que estén en el colegio. Es uno de los derechos del niño, la educación.
además de poder jugar y reírse, poder comer. Así que cuando vimos que el niño era inteligente, porque abrimos la puerta de casa y él entró, imaginaos si no la tuviéramos abierta, y él entró, es que pudimos conocerlo, pudo conocer al Señor, pudo además estudiar y hoy en día está terminando, ya está en el 7º año de la Facultad de Medicina. Y no solo eso, además de ser el secretario del GBU de su universidad, de los grupos bíblicos universitarios, ha sido tal referente entre nuestros niños apadrinados que ya tenemos otro niño, bueno, que ya no es tan niño, ¿no? Tiene 18 años, Brice. Ya tenemos otro segundo que está en la Facultad de Medicina. Este año está haciendo primero. Y además tenemos 2 más. Uno que está haciendo una carrera que está allí en Burkina que tiene que ver con el medio ambiente, y luego tenemos una niña que está haciendo, otra jovencita que está haciendo empresariales. Yo les llamo niños porque como los conozco desde chiquitos. Así que, hermanos, sí, en Burkina hay un doctor cada 17.000 habitantes. ¿Cómo no va a utilizar Dios a estos muchachos para transformar el país? Claro que sí, hermanos. No solo Dios transforma sus vidas, las de sus familias, las de sus comunidades, sino también la del país. Y esta somos nosotras. Como yo digo siempre, esto es lo que hay, esto es lo que tenéis en Burkina. Yo no digo que sea la primera opción, ni la mejor opción, ni la más capacitada, pero sí que soy la que está disponible y dispuesta. Y como estoy dispuesta, si el Señor sigue abriéndome puertas, aunque estemos aquí con el tratamiento de la niña, yo sigo yendo, hermanos, cada 2 meses y medio, sigo trabajando para ayudar a que todos los programas sigan adelante. Y hermanos, Dios sigue abriendo puertas. Ya sé, la niña está alta, acaba de cumplir 17, pero es más alta que yo desde hace algunos años, no crean, ¿eh? Y os pido oración por mi pequeña gran chica, ¿no? Para que el Señor haga un milagro completo. Pero tengo que reconocer que a través de su testimonio Dios me ha enseñado las consecuencias de la malnutrición. Aunque lleve muchos años en Burkina, siempre estoy aprendiendo. Y he hablado con nutricionistas, con neurólogos. Me han preparado una carpeta para llevarla y dar charlas a las mujeres. Las mujeres no saben el daño que causa la malnutrición en el niño o en la niña. De hecho, ahora entiendo por qué Burkina Faso es uno de los países más analfabetas del mundo. De África, el primero. ¿Por qué? Por tanta malnutrición. Los niños no consiguen retener lo que aprenden. Así que, hermanos, ayudarme a orar para que Dios haga un milagro en las mamás, para que puedan aprender a cómo ayudar a estos niños y no caigan en la malnutrición severa. Esto es un reconocimiento que ha dado la Iglesia de las Asambleas de Dios de Burkina Faso a la Iglesia de las Asambleas de Dios de España. Eso quiere decir que es tuyo. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a extender el reino de Dios en Burkina. No hemos sido los únicos, le han dado la misión americana, la misión francesa, la misión suiza, pero nos han añadido, hermanos, porque les estamos ayudando a extender el reino del Señor. Y yo cuando me dijeron que nos iban a dar un reconocimiento, además de alegrarme, dije, qué bien, digo, pensando que era una cartulina, ¿verdad? Como los reconocimientos que dan aquí. Digo, le voy a hacer una fotocopia y las voy a enviar a las iglesias. Bueno, pues cuando me lo dieron, nada de cartulina, ¿qué va? Era un cuadro con una piel curtida de oveja y luego con una maquinita que funciona con electricidad, que es como fuego, está todo grabado. Y yo, cuando me lo dieron, dije, pues va a ser que no voy a poder hacer una fotocopia, una foto y no se ve bien, porque no se ve bien. Digo, bueno, lo que voy a hacer es que se lo voy a dar a la Junta Ejecutiva, ¿no? A las oficinas de las Asambleas de Dios de España, porque es vuestro. Así que si pasáis por Madrid, podéis entrar a verlo, que ahí está. Y bueno, como dijo vuestro pastor, no sé si ya podéis quitar, ya hemos terminado la presentación. Como dijo vuestro pastor, vosotros estáis yendo a Burkina con vuestras oraciones, con vuestras ofrendas, con vuestro apoyo, y como dijo nuestro hermano, el otro pastor Alfredo, y podéis seguir viniendo, y esta vez con vuestros pies. ¿Cómo?
porque están promocionando viajes, 4 viajes cada año. Cada vez que yo vaya a Burkina hay un grupo que viene. El grupo está de 10 a 12 días. Así que si alguien se anima, por favor, hablar con el de MADE, porque ahí estamos, para que vengáis y podáis trabajar con nosotros y sembrar la semilla de las buenas nuevas, allí donde todavía no conocen al Señor. Me gustaría en esta tarde que abrierais vuestras Biblias en Isaías 43. Isaías 43, 18 y 19. Y la verdad, hermanos, es que igual no me corresponde a mí, pero yo veo esas cajas de Navidad y solo puedo felicitaros, porque son muchas cajas. No sabéis cuánto bien le vais a hacer a esos niños. Yo lo he visto sus sonrisas, y creerme, por una sonrisa de un niño vale la pena. Isaías 43, 18 dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te doy gracias por esta iglesia aquí en Alza, Señor. Te doy gracias por sus pastores, Señor, por los líderes, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios, por los adultos, por los mayores, Señor. Oh Dios, te pido que tú los uses para que ellos puedan llevar las buenas nuevas. Señor, quizás no a Burkina, quizás no a la China, pero Señor, que puedan estar al menos en la esquina, Dios. Que puedan estar en sus trabajos, Señor, siendo luz. Que puedan estar en sus barrios, en los mercados, siendo la sal de la tierra, Señor. Para que otros conozcan que tú eres nuestro Dios y Salvador. Y en esta tarde, Señor, sigue hablando a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si os acordáis, no sé si sabéis una canción, yo la cantaba cuando era joven, iba a decir bastante más joven, era Baja Dios de las nubes, ¿la conocéis? Llévale a la fábrica donde trabaja, quita a Dios del retablo y grábale dentro de tu corazón. Te roba a Dios de los templos donde le encerraron hace tantos años, déjale libres ¿dónde? En las plazas y en el mercado del pueblo. Sí, hermanos, allí es donde está la gente, donde vamos a predicar el Evangelio. Hermanos, y os invito a venir a Burkina, de verdad, os invito. Y además soy apasionada de misiones. Os invito a hacer un viaje, pero hermanos, no vayamos a Burkina sin predicar antes en nuestra esquina. ¿Sabéis cuántas personas tuvo que poner mi pastor cuando yo salí de misionera? A 4. Porque yo antes de trabajar fuera de mi país, trabajé en mi país y para mi país, para que Dios lo bendijera. Salgamos. Mirad, hay una frase que además la conoce todo el mundo y es una frase en suajili que se llama Hakuna Matata. ¿La conocéis? Es el clásico Don't worry, be happy, ¿no? No hay problema, todo está bien. Todo está bien, ¿no? Y saludas a la gente. Allí en Burkina, para saludar a alguien es súper burocrático aquello, mucha cortesía. ¿Cómo está? Además son 10 minutos de saludo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y la familia? Fenomenal. ¿Y el trabajo va bien? Las actividades, la salud, así estamos, porque es algo cultural. Y al final preguntamos, ¿y qué tal? ¿Y tu marido? ¿Cómo está? ¿Y los niños? Pues están en el hospital, está ingresado. Pero ¿no estaba todo bien? Y no está todo bien. A veces no está todo bien. Y tenemos que reconocer y abrir nuestros ojos y mirar realmente qué tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué explico esto? Porque en Burkina muchos dicen Hakuna Matata. Yo lo llamo la filosofía del Hakuna Matata. Pero en psicología hay un término que se llama indefensión
aprendida. Y es que cuando te han pasado tantas cosas malas, no crees que te pueda pasar algo bueno. Lo repito, indefensión aprendida. Cuando te han pasado tantas cosas malas, no crees, ni siquiera esperas a que te pueda pasar algo bueno. Y así ocurre con el pueblo de Burkina. Y así vemos que el Señor le está diciendo en Isaías al pueblo de Israel: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque si piensas en lo que te pasó ayer y que fue malo, no vas a creer que el día de mañana te pase algo bueno. Y el Señor nos anima a que deja de pensar en lo que ha quedado atrás, lo que dejó en el pasado. Déjalo en el pasado, lo que quedó atrás, ya no lo traigas a la memoria, no pienses, estamos en el día trabajando, llegamos a casa y cuando nos preguntan cómo ha ido el día, ¿de qué nos acordamos? ¿De lo bueno o de lo malo? Igual nos ha pasado 9 cosas buenas y una mala. ¿Y qué es lo que decimos a nuestro esposo o a nuestra esposa? Justo lo que mal nos ha pasado. Y el Señor nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué era lo que había pasado el pueblo de Israel? Había pasado 400 años de esclavitud. 400 años. No había sido fácil. Si ahora, yo cuando llegué aquí a España y nos dijeron de ponernos las mascarillas con tantas restricciones y luego escuché que había manifestaciones, yo no lo entendía porque era por nuestra salud. Ahora, solamente nos han privado de una cosa, de tener libertad aquí. Solamente esto, tampoco es que sean tantas restricciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vivido 400 años de esclavitud? No, mi papá era esclavo, mi abuelo era esclavo, mi bisabuelo también era esclavo, mi tatarabuelo también era esclavo. ¿Cuántas generaciones? Y el Señor les decía al pueblo de Israel, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Qué más habían vivido? Habían estado casi 40 años en el desierto. Y es cierto, Dios le había abierto el mar rojo, ¿no? Habían tenido problemas, estaba el faraón detrás, pero Dios le dio una salida. Ahora, la salida no era que ellos pasaran en seco el mar rojo. La respuesta de Dios era que estuvieran en el otro lado. Esa era la solución, porque en el otro lado, Faraón no podía llegar. En este caso, para llegar al otro lado, Dios hizo soplar un viento, se abrió el mar rojo, todos pasaron y estamos a veces orando, Señor, tenemos esta pregunta, esta duda, este problema, y hacemos así en la oración. ¿Dónde está el viento? Señor, ¿nos vas a dar la respuesta? Ya te estoy orando desde ayer. No, espera, desde antes de ayer, no, espera. ¿Qué esperamos? ¿No? A veces limitamos el poder del Señor. ¿Cuándo el Señor podía haberlo arrebatado? Porque nos va a arrebatar, si sabéis, ¿no? Nos va a llevar arriba. Él podía haberlo hecho, los podía haber transportado, pero esa vez no lo hizo. Quiso glorificarse abriendo el mar rojo. Y entonces, ¿qué tal si cuando oramos al Señor y estamos esperando que se abra para pasar en seco, el Señor te dice, bueno, pues esta vez no vas a pasar en seco, pero sí vas a pasar al otro lado. Yo te voy a dar las fuerzas para que aprendas a nadar. Porque lo importante no es pasar en seco, sino es estar al otro lado. O igual te dice, voy a traer una barca y empiezas a remar. Nosotros sí que limitamos al Señor, ¿no? Como yo, además, yo soy de las que escribe todo, ¿no? Y aún lo escribo. Siempre tengo la lista. Y yo escribo todo lo que pasa. Y siempre espero, ¿no? Cuando yo tuve el cáncer, yo me hice una agenda y yo apuntaba día 1 después de la quimio. Me pasa esto, esto y esto. Día 2 después de la quimio. ¿Por qué? Porque yo pensaba que así, a la quimio siguiente, iba a saber todo lo que me iba a pasar. Error. Nunca me pasaba lo mismo. Siempre habían cosas diferentes. Y es que en esta vida donde vivimos, hermanos,
No podemos saber lo que va a pasar de aquí a un segundo, ni de aquí a un minuto. Pero Dios sí lo conoce. No podemos limitar el poder de Dios y encajonarlo a lo que nosotros tenemos en la mente. Señor, si tú abriste el mar rojo, lo vas a abrir otra vez. Y lo puede hacer, pero también nos puede dar las fuerzas para nadar. Dios tiene el poder para darnos la victoria, sea cual sea el problema que tengamos. Dice el Señor, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? A veces sí y a veces no. Mira, ¿qué pasó con los discípulos que iban camino a Emaús? Iban tristes, además destrozados. Se decía que cuando los discípulos perdían a su maestro, quedaban como huérfanos. Así se sentían ellos. Pero el Señor Jesús, ¿qué les había dicho? No os dejaré huérfanos. Pero se les olvidó y estaban tristes por la muerte de su maestro. Iban andando camino a Emaús y el Señor vino detrás, tan cerca que pudo escuchar lo que estaban hablando. Y a veces no sabemos, pero el Señor Jesús es tan cerca de nosotros que sabe y escucha lo que nosotros sentimos, pensamos, vemos. Y el Señor Jesús les preguntó a los discípulos, ¿de qué estáis hablando? Y ellos, casi enfadados, se dijeron, hombre, ¿que eres tú el único que no sabe lo que le ha pasado a nuestro maestro en Jerusalén? Ni siquiera sabían que era a su maestro al que le estaban hablando. ¿Por qué? Porque Dios había resucitado, Jesús había resucitado. Era algo nuevo y ellos no lo reconocieron, no pudieron reconocerle. Se sentaron en la mesa en un hostal, invitaron al maestro a sentarse, no sabían que era el maestro, hasta que cogió el pan y lo partió. Y cuando lo partió, se cayó la venda de sus ojos. Y en el momento que reconocieron al Señor Jesús, en ese mismo instante, el Señor Jesús desapareció. Ya no hubo tiempo de hacerle preguntas, de decirle, Señor Jesús, eres tú. Señor, me alegro de que estés aquí. No, se acabó. Porque pasó la oportunidad. Dios hizo algo nuevo y no pudieron reconocerlo. Y a veces estamos en el desierto y oramos al Señor y no sabemos que el Señor está lo suficientemente cerca. Le decimos, Señor, queremos comer, tenemos hambre, como hizo el pueblo de Israel. Y el Señor le manda comida, le manda codornices y pan del cielo. Y cuando Dios le envía la respuesta, ¿cuál es la respuesta también del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que dijo cuando vio el pan del cielo? Lo único que se le ocurrió decir es, ups, ¿qué es esto? Porque maná significa, ¿qué es esto? Y hasta el día de hoy, esta sorpresa, esta manera de hacer, está escrita en la palabra. Y al pan del cielo se le llama maná, que significa, ¿qué es esto? A ver, oramos para que Dios dé comida, oramos porque tenemos un problema, oramos por una solución. Y cuando viene la solución, decimos, ¿qué es esto? Nos sorprendemos a ver que lo querían de triangulito como las pizzas. Hermanos, Dios da la respuesta, pero quizás no la dé como tú te la imaginas. No encajonemos al Señor. Leemos que también otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tiene que abrir Dios caminos en el desierto? Yo no sé si tú has estado en el desierto. Yo sí que estuve en Burkina en el desierto. ¿Y sabes qué? Al principio y al final, misioneros novatos, ¿no? Yo creo que estaremos aprendiendo hasta el fin de nuestros días. Decía mi marido cuando íbamos a las iglesias allí en la sabana, hay que fijarse bien por dónde están las huellas del coche para después regresarnos. Nunca la vimos. Uy, si no funciona. Nunca la vimos. Nunca las encontramos. ¿Por qué? Porque la arena se mueve en el desierto. ¿Por qué te crees que una vez y otra vez Dios va a abrir camino? Porque si tú estás caminando y te giras, ya no va a haber nada detrás. Lo único que vas a hacer si quieres girarte va a ser perderte.
Ya no hay un lugar ni una senda a la que seguir, porque la senda siempre está hacia adelante. Y no te preocupes, el Señor te va a dar en el desierto lo que necesites, te va a dar el alimento, te va a dar el agua, como dice en Números 20, versículo 10. Dice, y reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A ver, una distancia de alrededor de unos 1000 kilómetros. ¿Por qué tardaron casi 40 años? Porque la congregación de nuestra edad no iba a entrar. ¿Quiénes iban a entrar? Los pequeños. Y los pequeños no pueden luchar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que crecer. Por eso estuvieron tantos años en el desierto, dando tiempo a que los pequeños crecieran y los que estaban grandes partieran. Cuán importante es trabajar con los niños. Ellos eran los hijos de los liberados. No tenían el corazón de esclavos que habían tenido sus padres. Yo puedo imaginarme a los padres pasando por el Mar Rojo diciendo, quita, quita, que viene Faraón. Pero ¿tú cómo te imaginas a los niños? Yo cantando, riendo, jugando, ¡ay, mira un pescadito! Mira, disfrutando de los milagros del Señor. Cuando habían las serpientes ardientes, ellos sabían que Dios los estaba librando, los estaba salvando. Hermanos, y yo solo puedo sorprenderme al día de hoy que el Señor ha guardado a nuestros niños de esta pandemia. No me digas cómo. El mundo no sería el mismo si nuestros niños se hubieran enfermado. Créeme, el mundo no sería el mismo que el que hoy vemos si nuestros niños hubieran enfermado. Dios tiene algo especial con esta pequeña generación. Quiere que vean sus milagros, sus maravillas. Ellos eran los que iban a caminar el camino por el desierto. ¿Y cuál camino? Dios sería su camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por dónde estaban caminando? Por donde la columna de nube les decía. Pero no solo les estaba enseñando a los niños que la columna de nube era un guía, ni que era sombra para que su cabeza no se tostara. Hay muchos, bueno, los que no han ido a África no saben que los niños no solo están descalzos porque no tienen zapatos. Creerme, casi todos tienen al menos un par de zapatos. Si no se los ponen es porque a veces tenemos mucha calor y nos salen llagas de los zapatos, aunque sean chanclas, A mí me han salido llagas de las chanclas cuando llegamos a 50 grados. Así que cuando llegamos a una sombra, Esther y yo, lo primero que hacemos es quitarnos los zapatos. Allí nadie llevamos zapatos en la iglesia. A mí me sorprende cuando aquí en el autobús o en el tren le dicen a todo el mundo hay que ponerse los zapatos. Lo entiendo, ¿verdad? Por respeto al prójimo. Pero allí en Burkina no hay nadie que lleve zapatos en la iglesia. Es más, llegando a casa nos quitamos los zapatos en la puerta. Aquí ahora lo han enseñado con el COVID, pero no. ¿Por qué Dios puso esa columna de nube? No solo para guardarlos del sol en su cabeza, sino para que sus pies no se enllagaran y siguieran caminando. Porque es lo único que hicieron durante casi 40 años, caminar. No te preocupes de estar en el desierto. Dios te va a proteger y te va a dar lo que necesitas para seguir su camino. ¿Por qué crees que Dios puso una columna de fuego? Mira, yo no sabía que la luna hacía sombra hasta que llegué a Burkina. ¿Por qué? Porque por la noche en Burkina no teníamos luz. En el norte donde vivíamos no había luz. Solo había luz las horas del día, la electricidad. La electricidad la cortaban. Claro, cuando estábamos a 20, 30 grados por la noche no me importaba, pero cuando estábamos a 49, a la 1 de la mañana, sí que importaba, porque no teníamos ni un ventilador. Y luego cuando íbamos a la iglesia, teníamos que ir con pilas, linternas, porque no veíamos el camino. Pero cuando había luna llena, podíamos dejarlo todo en casa, porque veíamos el camino bien. Pero Dios no hizo bombillas
para que el pueblo supiera cuál era el camino de noche, sino que puso fuego. ¿Por qué? Porque en Burkina yo también he aprendido que en los meses de invierno, por la noche, llegamos a 15 grados. Aquí puedes decir, bueno, 15 grados, aquí es la primavera. Bueno, aquí sí, pero allí cuando el verano llega a 50, 15 grados es frío. Y cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, si llegaban a estas temperaturas, hacía frío. Y Dios le enseñó al pueblo, Dios enseñó a estos niños que no solo les guiaba, sino que les guardaba, que les cuidaba, que les protegía y que les daba aquello que necesitaban en todo momento. Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy, que nos cuida. Y yo lo repito muchísimas veces. Cuando yo me levanto y digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lo primero que viene a mi mente es, ¿y por qué yo lo puedo decir y ellos no? No puedo evitarlo. Será porque es mi llamado. No puedo evitarlo. Pensar en las personas que aún no le conocen. Y el día de hoy nosotros podemos hablar del camino del Señor, que el Señor es nuestra guía, que el Señor es nuestro camino, es nuestra solución, es nuestra salida. Pero ¿cuántos allí fuera que son tus vecinos no lo saben? ¿Y cómo lo van a saber si no les compartimos? Hermanos, no necesitamos una hoja y no necesitamos homilética. Solo comparte lo que Dios ha puesto en tu mano. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tu mano y en tu vida? Ha sido la experiencia transformadora de su poder en tu corazón. Comparte eso, comparte el amor de Dios y verás tu comunidad y tu familia transformada, como lo hemos visto tantas veces en Burkina. Me gustaría que cerráramos los ojos, vamos a orar en esta tarde. Vamos a dar gracias al Señor Jesús por ser nuestra salida, por ser nuestra guía y ser nuestro camino. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes para con nosotros. Gracias por tu guía, Señor. Gracias por tu presencia que nos acompaña en todo momento, Señor. Aunque pensemos que tú no estás, tú estás lo suficientemente cerca, Señor. Siempre. Señor, enséñanos a compartir con otro las buenas nuevas de salvación. A enseñar a otros que tú eres la única verdad y la única vida, Señor. Que tú tienes la vida eterna, Señor. Que en este mundo sí es cierto que hay sufrimiento, pero hay otro, Señor, más allá. Después de que dejemos este mundo, Señor, tú tienes una vida eterna para nosotros. Y esa esperanza es la que queremos compartir con aquellos que no te conocen. Usa tu iglesia, Señor, aquí en Alfa. Usa a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada niña, Señor, a cada mayor, Señor, para que este pueblo, para que esta ciudad, para que este barrio pueda conocerte. Y aún, Señor, los barrios aledaños y los pueblos aledaños, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, Señor. Y a ti, Señor, seguimos dándote la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues que el Señor os bendiga en esta tarde, hermanos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, pastor, de compartir con la iglesia de Alfa por primera vez.